Hola, buenas tardes a todos mis seguidores. Comentarles que el día de hoy estamos reunidos acá para compartir una vez más con la profesora, la profesora Carmen Maíz, quien nos estará Oh, compartiendo su experiencia. buenas noches, ¿me oyes? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿cómo está todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué Acá bueno. estamos haciendo conexión. Vamos a darte la bienvenida a todos los presentes, comentarles que el día de hoy vamos a estar compartiendo con la licenciada en Trabajo Social Carmen Maíz, quien es especialista también en orientación y nos va a comentar un poco sobre su experiencia en esta vida y nos va a compartir un poco también sobre quién es Carmen Maíz. Bienvenida. Gracias, David. Eh, Presión de apoyo a personas en diversidad, la cual nació desde el año 2012 como una estrategia para atender a los jóvenes sordos que llegaban a la Universidad de Carabobo en Valencia y que no tenían las competencias de lectoescritura para ingresar a la universidad. Entonces estaba quedando por Ya, allí esa población flotante y se nos ocurrió inventarnos una fundación para atenderlo. ok, le damos la bienvenida a William Maíz, que nos acompaña. También está Scarlett Acosta. Bienvenidos sean todos a este compartir con la licenciada Carmen Maíz. Carmen, sabemos de que eres originaria de Caracas. Eres originaria de Caracas, ¿verdad? Soy caraqueña, caraquista y caraquera, porque sigo amando a mi Caracas, aunque esté por aquí, por el estado de Carabobo, desde hace más de 20 años. Cuéntanos qué tiempo tienes trabajando con esta organización. ¿Me oyes? ¿Me ves? Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Hace un poco de Ok, interferencia, pero se va acomodando. chévere. ¿Me escuchaste lo del nacimiento de la fundación? Perdimos un poco de conexión. Este, Ok. te preguntaba, sí, te preguntaba sobre FAPEDI. Cuéntanos un poco sobre FAPEDI. FAPEDI nace en el año 2012, acá en Valencia, y nace como un espacio para darle atención a los muchachos jóvenes, perdón, a los muchachos sordos que no tenían las competencias de lectoescritura para ingresar a la universidad. Entonces quedaba esa población flotante, teníamos alrededor de 20 muchachos, y aunque inicialmente decíamos, la gente me decía que atendiéramos solamente a los sordos, siempre nos preguntábamos qué pasaba con los demás, qué pasaba si llegaba un ciego, qué pasaba si llegaba alguien en silla de ruedas, qué pasaba si llegaba un anciano. Entonces por eso la fundación se llama Fundación de Apoyo a Personas en Diversidad, porque no solamente atendemos discapacidad, sino que también todas las personas que estén en situación vulnerable por abandono, por persona anciana, pobreza extrema. Entonces trabajamos con toda la gente que esté en situación vulnerable y con cualquier discapacidad además. Claro, porque sabiendo que la educación especial justamente es una de las poblaciones vulnerables que generalmente es la que pide más acogida. Visualizando un poco el trabajo de FAPEDI, vemos que también trabajan con personas de trastorno de espectro autista. ¿Cuál ha sido la receptividad con la población de autismo?
Fíjate, nosotros por lo general siempre nos han llegado más las personas sordas. Y las personas con autismo lo hemos atendido básicamente en los niños que sentimos que es allí donde se va sembrando la semilla de la sensibilización, que los niños vayan creciendo viendo la discapacidad dentro de la normalidad con personas como ellos, y entonces se da esa convivencia. También tenemos la atención a los docentes porque damos los cursos de autismo, de estrategias pedagógicas para la atención de los estudiantes, de la persona con autismo en el salón de clases, y desde la parte psicológica. Entonces, tenemos espacios formativos para los profesionales, para los psicólogos y para los representantes, para la familia, para esa parte del duelo, para esa parte de cuáles son las estrategias a utilizar en casa. Entonces, el autismo lo hemos trabajado desde la parte formativa e inclusiva para los niños en los planes vacacionales. Carmen, cuéntanos un poco sobre las recomendaciones que les puedes dar a los profesionales de la docencia que no fueron formados para trabajar con personas con discapacidad, pero que en un momento determinado se preguntan, ¿cómo hago yo para trabajar con este joven que presenta una diversidad? Mira, yo pienso que esa es una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema educativo, ¿ok? Yo siento que el tema de la discapacidad debería ser una materia obligatoria en todos los niveles y en todas las profesiones, en todas las carreras, porque pareciera que el tema de la discapacidad va a ser solo para los docentes, o para los psicólogos especialistas, o para algunas especialidades de la medicina. Y resulta ser que si tú eres un abogado, por más exitoso que sea tu bufete, si te llega una pareja de sordos y tú no tienes las estrategias para comunicarte con ellos, o te declaras incapaz o pierdes el tiempo. Si tú eres arquitecto, tienes una excelente obra, tu mejor obra arquitectónica, y no tomaste en cuenta la accesibilidad para una persona en silla de ruedas, perdiste la estructura. Entonces, yo siento que la discapacidad debería ser un tema obligatorio que se dé desde preescolar, como una materia básica para ir sensibilizando el entorno, y además a los docentes y a todos los profesionales como una materia obligatoria, que tú sepas que existe el ciego, que tú sepas que existe el sordo, que tú sepas que existen distintos tipos de sordos, cuáles son las estrategias para atenderlo, y luego que vengan las especialidades para especificaciones en cada una de las áreas. En Venezuela tenemos una gran deficiencia que es que los docentes en educación especial salen solo en mención de deficiencias problemas de aprendizaje y retardo mental. Y resulta ser que entonces vas para una escuela de sordos y tratan a los muchachos como que si fueran chicos con discapacidad intelectual, y no es así. Hay personas que son exclusivamente sordos, pero si el docente no maneja la lengua de señas o no maneja la oralidad, ¿cómo tú incorporas a ese muchacho? ¿Qué sucede con los niños ciegos? Pasa lo mismo. No hay espacio de formación docente para personas con discapacidad visual, y cuando llega un niño ciego, entonces te dicen los maestros, aquí no podemos atenderlo porque no tenemos las herramientas para. Entonces, si bien es cierto que hay un proceso de sensibilización del entorno, el docente también tiene que procurar las herramientas. Es allí donde FAPEDI ha empezado a sembrar de manera más específica con los espacios formativos. Nosotros tenemos una gran fortaleza, que es que como trabajamos con todas las discapacidades, tenemos profesionales dentro de la fundación y voluntarios que manejan todas las áreas. Entonces, esta época del confinamiento, que no nos ha permitido las actividades presenciales, nos ha aperturado una ventana espectacular que han sido los conversatorios online. Entonces, desde los Confapedi ya hemos trabajado todas las áreas. Todas las semanas hacemos un conversatorio virtual, gratuito, por WhatsApp, para evitarnos el problema de la conectividad, de la señal, de la luz, todo ese tipo de cosas. Y entonces ya empezamos con autismo, discapacidad visual, sordoceguera, sordera. Esta semana viene la parte emocional de la persona con discapacidad. La próxima semana viene la estimulación del lenguaje. Luego viene sexualidad. Y así vamos trabajando todas las áreas de todas las discapacidades, de manera tal que el docente que nos ha seguido semanalmente ya tiene unas píldoras de formación de cada una de las discapacidades. Y lamentablemente en Venezuela, pues no es un secreto los problemas de conectividad que tenemos, pero tenemos una FAPEDIña que está en estos momentos en Panamá. Entonces estamos organizando lo que son los espacios formativos online, que los vamos a ofrecer desde Panamá, para que sean a todas las personas que quieran incorporarse a nivel mundial, si es posible, porque bueno, tenemos la posibilidad de hacer traducciones incluso si nos lo piden en otros idiomas,
pero abrir estos espacios de formación en todas las áreas, que todos los profesionales puedan accesar a una información veraz, de calidad, completa y efectiva para la atención de cualquier persona con cualquier discapacidad. Porque nos sucede, Sí, nosotros tuvimos la experiencia de un chico ciego que fue a una consulta médica y la doctora no sabía que él simplemente se puede, o sea, él es ciego, él se puede vestir y desvestir, es una persona autónoma. Entonces la doctora le decía, pero busque a alguien que venga a ayudarle a quitarse la ropa. Bueno, más o menos como porque yo necesito ayuda para eso, ¿no? Entonces, todos los profesionales tienen que saber lo mínimo de discapacidad para que puedan saber cómo atenderlos. sí, justamente una de las cosas que nosotros hemos podido ver que la sociedad a veces es la barrera de la persona con discapacidad, porque justamente le colocan una limitante pensando de que son personas incapaces y realmente no es así. Son personas muy capaces, son autónomas, de hecho son autodidactas, tienen la posibilidad siempre y la capacidad de hacer cosas muy positivas por esta sociedad. Viendo la intención que tiene FAPEDI, hemos visualizado también en el trabajo de ustedes de los niños OPAS. Háblanos un poco sobre los niños OPAS. Los OPAs son los hijos oyentes de padres sordos. Cuando un niño tiene, el 95% de los sordos nacen en familias oyentes, entonces ellos se convierten en unos extranjeros dentro de su propio hogar. ¿Por qué? Porque o los padres no aprenden las señas o los niños no tienen la oralización necesaria para hacer la lectura labial. Eso es mentira, eso es un mito de pensar que todos los sordos leen los labios y que todos los sordos hablan las señas. No, eso depende hay una cantidad de con unos padres sordos, les sucede lo mismo. De hecho, ellos son los mejores intérpretes, si se quiere, porque cuando crecen, por supuesto, toda la vida trabajando con señas, ellos aprenden las señas muy rápido. Pero a nivel de su estructura mental, ellos se acostumbran a la estructura del sordo. La estructura mental del sordo tiene una estructura distinta que la del español. Pues nosotros trabajamos sujeto, verbo y predicado. Ellos trabajan tiempo, lugar, objeto, modificador. Y el verbo casi que queda de último, o la aprobación o el interrogante. Entonces, el niño oyente dentro de los compadres sordos, si no hay otro oyente en la familia que ellos puedan aprender la estructura natural de la lengua natural como lo hacemos todos los oyentes dentro de su familia, ellos cuando llegan al colegio empiezan a tener problemas con la lectoescritura. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a leer, están hablándole con una estructura distinta a la que le hablan sus papás en casa. Entonces los niños se sienten incómodos y los niños a veces tienen problemas de lectoescritura, pero además problemas de socialización, porque los otros se burlan de ellos porque hablan mucho, porque no utilizan los artículos. Entonces los otros niños empiezan a hacerle el bullying y a hacerle la burla y a hacerle la cosa, y los niños se sienten mal. Entonces los niños dicen, es que yo hablo feo, es que yo hablo mucho, es que yo no sé hablar. Entonces ellos necesitan a un oyente que le pueda desarrollar sus competencias de lectoescritura con el castellano normal que nosotros trabajamos, pero que ellos no lo trabajan en casa porque sus papás no los manejan. Eso cuando son sordos señantes y que no haya otro oyente en casa. Esos son los Carmen, niños OPA. Dime. Una persona adulta que tenga restos auditivos, pero nunca utilizó su aparato, ¿tiene la posibilidad de hablar? Absolutamente. Todo depende de cuándo queda sordo, ¿ok? Dentro de la clasificación de los tipos de sordos están los prelocutivos y poslocutivos. Los prelocutivos son los que quedan sordos antes de aprender a hablar. Ellos, para poder empezar a hablar, necesitan todo un proceso terapéutico. Cuando el niño queda sordo después de los 5 años, sea la pérdida radical o progresiva, ya ellos sabían hablar. Entonces, con la debida rehabilitación y que puedan mantener su memoria auditiva, ellos pueden continuar hablando. Nosotros tenemos amigos sordos que no escuchan absolutamente nada y hablan igualito que hablamos tú y yo, y se manejan con la lectura labial, porque la prótesis auditiva no es útil para todos los sordos. Si no tiene restos auditivos aprovechables, para ellos es un estorbo, porque aunque tengan prótesis no van a escuchar nada, si tienen una pérdida superior al 100%. Y cuando este adulto ha intentado utilizar la prótesis, pero no se acostumbró, él puede trabajar, él puede funcionar tranquilamente haciendo lectura labial sin utilizar prótesis. Es lo que te digo, hay sordos que nunca utilizan la prótesis porque no les sirve o porque no se acostumbran.
porque ellos después de un tiempo que tienen en ese silencio absoluto, la prótesis comienza a hacer ruido. O sea, para ellos una prótesis, tener una prótesis no significa que están escuchando como nosotros. Me explico. Si tiene una pérdida de 70 decibeles, la prótesis le va a permitir utilizar el 30% restante. Pero ellos dicen además que esa prótesis escuchan la voz robótica y no escuchan la diferenciación entre la voz de un hombre y la voz de una mujer, las declinaciones de la voz, las voces agudas o las voces graves. No, ellos escuchan todo como una máquina. Entonces, eso implica para ellos un proceso terapéutico porque ese ruido tienen que convertirlo en sonidos, empezar a identificar cuál es la diferencia del sonido de la moto, del carro, de la voz, de la nevera, de todos esos sonidos que nosotros escuchamos. Para ellos inicialmente es puro ruido. Una vez que ellos ya hacen su proceso de rehabilitación, empiezan a identificar los sonidos, es cuando empiezan a verle la utilidad a la prótesis. Antes no. Antes para ellos inclusive le da dolores de cabeza, la tormenta, porque es como que si estuviera todo el día escandilado. Que hacen un comentario acá, dicen, tengo una hermana sordomuda que usaba prótesis auditiva y no le gustaba porque decía que le hacía mucho ruido. Sí. Si tenía tiempo sin utilizar, o sea, si desde que queda sorda no empieza el proceso de la prótesis, ellos empiezan, para empezar que no son sordomudos, son solo sordos. El término mudos para ellos es hasta ofensivo porque ellos plantean de que ellos sí pueden hablar. Primero que su problema es en el oído y no en el sistema fonador, en el aparato fonador. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, por falta de uso, se le atrofia el sistema fonador. Pero igualito ellos dicen que ellos hablan. Que hablen y enseñen, que nosotros no lo entendamos es otra cosa, pero ellos hablan y se comunican. Entonces para ellos el término mudo no es aplicable, son solo sordos. Si esta persona, cuando está perdiendo la audición, no empieza inmediatamente a utilizar la prótesis auditiva, ellos se acostumbran a su silencio. Cuando le ponen una prótesis, lo que escuchan son ruidos. Y si la pérdida es mucha, nunca van a servir. O sea, la prótesis es lo que te digo, de repente a una persona unilateral que tiene la pérdida total de un lado y el otro le funciona, chévere, con eso se puede ayudar, porque tiene un resto de ese lado. Pero si ya tiene una pérdida profunda de ambos lados, la prótesis no le hace, sino que le hace ruido, le hace interferencia, le da dolor de cabeza. Entonces tiene que pasar por un proceso de rehabilitación y va a determinar la utilidad de la prótesis o no ese estudio audiológico para saber cuál es el nivel de pérdida auditiva que tiene. ¿Cuántos son los decibeles rescatables que tendría con esa prótesis? Ok, en este sentido, en el caso de FAPEDI, ¿cómo están promocionando, qué tipo de talleres están promocionando ustedes para abordar todo lo que es la atención a todas las personas que forman parte de la diversidad? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros hacíamos los talleres una vez al mes. Ahorita, pues como nos ha dado esta oportunidad de hacerlo de forma semanal, porque bueno, el guardia no pana. O sea, ya la base de datos, cuando las personas participan en nuestras actividades, nos dejan su nombre, nos dejan en qué lugar del mundo están, y ya nosotros sabemos que todo lo que es virtual se lo podemos mandar a todos, y si es algo presencial se lo mandamos solo a los que están en el estado Carabobo, o los que puedan acercarse acá. Ok, en el caso de Carmen, una persona que sabemos que es sorda, ¿verdad? Pero no tiene nada que realmente, vamos a hablar, que legalmente le pueda demostrar de que es una persona con discapacidad. ¿Se le pueden hacer valer sus derechos? Sí, claro, ¿qué sucede? Hay discapacidades evidentes. Hay veces en que uno dice, bueno, en Venezuela está el CONACYT que le da su carnet y los califica y los clasifica como personas con discapacidad. No en todos los países existe la certificación de la discapacidad. Entonces, claro, si tú ves una persona con una malformación congénita, una persona ciega, evidentemente ciega, ojo, porque hay personas que quizás por un glaucoma pierden la visión y físicamente se ven como que si no tuvieran ninguna condición y resulta ser que esos hermosos ojos no tienen luz, por decirte algo. Entonces, pero hay discapacidades que no se ven. Una discapacidad intelectual, un autismo no se nota, una persona sorda no lo notas a menos que hable o que tenga la necesidad de comunicarse, pero si es una persona oralizada que quedó sordo de adulto puede no estar escuchando absolutamente nada y por lectura labial se está comunicando, pero es una persona que tiene discapacidad. Entonces, en Venezuela
está el CONACYT que lo certifica, pero en otros lados no. Pero entonces resulta ser que no en todos los países hay leyes de protección a las personas con discapacidad. Entonces, hay veces que la gente dice, mire, yo me voy del país, ¿cuál es la ley? No, un momentico, la ley de personas con discapacidad existe en Venezuela, eso tú no lo puedes hacer aplicar. En otros lugares tienes que adaptarte a las normativas locales que hayan en cada país. Pero obviamente la idea es que la gente luche por sus derechos, pero es eso, o sea, ¿cómo tú demuestras de que no ves o cómo tú demuestras de que tienes una discapacidad intelectual si, no es, si son cosas que no son evidentes? Tendrías que presentar por lo menos un informe médico que determine cuál es tu condición de salud o la condición de la pérdida auditiva o la condición visual. Pero las personas tampoco están al cabo de saber quién tiene una discapacidad y quién no, porque hay discapacidades que no se ven. Ok, Carmen, en el caso del FAPEDI, ¿con qué equipo multidisciplinario cuenta? Mira, yo creo que nosotros estamos ungidos por Dios, porque tenemos psicólogos, tenemos intérpretes de lengua de señas, tenemos terapistas de lenguaje, yo que soy trabajadora social, entonces de una u otra manera tenemos docentes de todas las áreas, docentes de especial, docentes de orientación, docentes de integral, y cuando no lo tenemos dentro del equipo, mira, tenemos el 0800 PANA, tenemos muchos amigos voluntarios de FAPEDI que no son miembros de la fundación, pero que con un telefonazo están dispuestos a atendernos a los muchachos o a darnos las orientaciones para mandarle a las familias. Otra de las bendiciones que tenemos en estos momentos es que con estos conversatorios hemos contactado muchas fundaciones. Entonces, hay fundaciones que se dedican a trabajos que no son los nuestros, pero que nosotros podemos referirse. Por ejemplo, hay una fundación que nos contactó que se llama Familias Inclusivas y aunque ellos están en Caracas, ellos me dicen, mira, las personas de Caracas te las atiendo presencial, pero los del interior tú me los refieres, los atendemos online. Entonces ya tenemos a alguien que pueda encargarse de orientar a los papás en las áreas que nosotros no manejemos, porque ellos son familias de personas con discapacidad. Yo en mi casa no tengo personas con discapacidad. Siempre la gente me dice, esa fundación es, ¿tú tienes discapacidad? No. ¿Tienes un familiar con discapacidad? No. No, no lo tengo. Pero bueno, tengo amigos con todas las condiciones, con todas las discapacidades, pero siguen siendo amigos, ¿sabes? No es lo mismo, no, nunca va a ser mi experiencia igual a la experiencia de una mamá, a la experiencia de una persona que tiene la condición, nunca va, no, o sea, no me voy a poder igualar con ellos jamás ni nunca. Pero hay organizaciones que se dedican específicamente porque, bueno, porque tienen un familiar y eso los lleva a llevar las fundaciones. Nosotros en este caso no, todos trabajamos desde el voluntariado y desde ese voluntariado tenemos todas las características. Ya no solamente las tenemos aquí en Venezuela, sino que tenemos papedillos en Brasil, en España, en Panamá, en Argentina. Entonces, bueno, son esas alianzas que podemos ir manejando cosas desde afuera que no podemos hacer aquí adentro. Ok, FAPEDI maneja un lema que es formación de todo y para todos. No te escuché. El lema vemos acá que ustedes utilizan mucho una frase de formación de todo y para todos. Háblanos un poco. Te fuiste. Cuando hacen relación a formación de todo y para todos. Sí, nosotros, nuestro eslogan es reduciendo barreras. Las personas con discapacidad enfrentan tres grandes barreras: las comunicacionales, las barreras físicas y las actitudinales, que son estas barreras sociales, que ellos sienten que son las más fáciles, pero las más difíciles a la vez. Fáciles, ¿por qué? Porque si a mí me da la gana de cambiar, cambio. Lo difícil es que me convenzan para que yo cambie, ¿ok? Entonces, hay veces en que tú no atiendes a una persona con discapacidad o no la tratas bien porque, bueno, es que yo no sé, es que yo no sabía, es que me da miedito, es que como yo no sé lengua de señas, ¿cómo yo le voy a hablar? Entonces, esas son barreras sociales y esas son las barreras que nosotros tenemos que tratar de reducir siempre. Y hablamos de todo y para todo porque precisamente trabajamos con todas las áreas y se las ofrecemos a todo el que quiera escucharnos. O sea, nosotros no vamos a decir, mira, es que yo voy a trabajar solamente con la parálisis cerebral o solamente con la discapacidad auditiva. No, nosotros trabajamos con todas las áreas. ¿Qué hacemos? Buscar esos aliados. Cuando no tenemos acá adentro, lo buscamos afuera. Y siempre partimos de que más vale prender una luz que mantener la oscuridad absoluta. Nosotros de repente hacemos una actividad donde aspiramos que lleguen 200 personas y nos llegaron 5, pues con esas 5 trabajamos porque esas son las 5 personas que primero merecen el respeto y segundo que tienen la necesidad de la información. Entonces, nuestras actividades no se caen por público, mira que se canceló porque no llegó la gente, no, nosotros lo hacemos con el que llegue. Entonces, desde allí pensamos que todo, hacemos un llamado para todo y bueno, somos muchos los llamados y pocos los elegidos, como dicen por allí, ¿no?
pero el que llegue, esa persona que llegue tendrá la atención y la información que nos está solicitando. Por ahí nos dicen que tú eres un ser que Dios mandó a este pedacito de mundo para tender la mano a quien lo requiera. No te escuché. Por ahí nos dicen que tú eres un ser que Dios mandó a este pedacito de mundo para tender la mano a quien lo requiera. Sí, así es, así es. Quien nos Ok, necesite nos consigue. ok, vamos a hablar ahora un poco de ti. Acá preguntan, antes de hablar un poco de ti, dicen, para ser voluntario, para apoyar a personas con discapacidad, especialmente a personas sordas, ¿debo ser profesional de la educación especial? No, en lo absoluto. Para apoyar a una persona lo que necesitas es tener las ganas. Y desde teniendo las ganas buscamos cuáles son las estrategias. Porque entonces ya allí cuando la gente tiene la disposición, entonces se forma. Una persona con discapacidad motora, entonces tenemos que formarnos en el área para poder dar las orientaciones necesarias. Ok, ¿Me oíste o me quedé mucho? hablando un poquito de Carmen, Carmen, por ahí nos dicen que hay 4 viejos importantes, queridos en tu vida. ¿Quiénes son? No te escuché. Dice, tú tienes un calificativo muy bonito para referirte a 4 viejos importantes en tu vida. Mis dos padres y mis suegros. Esos son mis cuatro viejos preferidos. Nosotros tenemos esa bendición que tenemos a los cuatro viejos vivos. Y son tan importantes mis papás como mis suegros. Porque si mis suegros están bien, mi esposo está bien y yo estoy bien y nosotros viceversa. Entonces, Ok, cuando vengo a consultarle a los viejos, porque esas son las sabidurías de esta tribu. Ajá. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me oíste? ok, no, acá estamos bien. Háblanos un poco de Venezuela, Carmen. Venezuela, De ¿qué es Venezuela para Carmen May? Venezuela para mí es todo, amigo. Venezuela es mi raíz, mi tronco y mi fruto. La gente me pregunta, y hace mucho tiempo ya, ¿no? ¿Y tú todavía estás en Venezuela? Sí, todavía estoy en Venezuela. Sigo confiando en Venezuela. No está fácil, no está fácil para nada. Que somos resilientes, yo creo que somos demasiado resilientes. Tan resilientes que nos vamos amoldando como la plastilina. Y eso creo que es lo que nos han bromado más. Pero siento que, bueno, siempre he dicho, si una persona no tiene nada aquí y tiene que empezar de cero, bueno, puede empezar en cualquier lugar. Pero dejar todo lo que yo tengo para empezar en otro lugar no me atrevería. Yo decía, hasta hace 2 años decía que era muy cobarde, o sea, que yo soy muy floja. No, yo no soy floja ni cobarde, yo lo que fui fue visionaria, porque yo sabía que de repente no todo el que se fue con ese sueño, ya no es el sueño americano, ya es el sueño del mundo, de que fuera voy a resolver lo que no resolvió dentro, que va, papá. O sea, como esta tierra no hay. Y hacer lo que hacemos aquí, intentar hacerlo en otro lugar no es fácil. Y yo, no solamente por esa parte emocional, bueno, y lo otro, mis cuatro viejos están aquí. Yo no me imagino que yo me vaya y me digan que le pasó algo a alguno de ellos que no pongamos venir. Mira, si ahorita tenemos 3 meses que no podemos ir a Caracas porque ellos están en Caracas y los cuatro viven cerca, ¿no? Y los monitoreamos todos los días y llamamos y mandamos y hacemos, pero no hemos podido ir. Entonces estamos sacando cuenta de que no vamos para Caracas desde el 12 de marzo, que fue el cumpleaños de mi suegra. Y ya, wow, primera vez que estamos tanto tiempo lejos, ¿no? Entonces cuando yo llamo a mi mamá me dice, ay, mija, ¿cuándo te veo? Bueno, mami, dentro de poco, porque además que no manejan la tecnología y esto que hacemos nosotros no lo hacemos fácil con ella, ¿no? Entonces, bueno, pura vocecita, ¿no? Y yo te oigo y tú me oyes. Pero yo no me imagino que yo esté fuera y que le pase algo a ellos que me digan no te puedes ir porque te haga. No, 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 no. Si de repente yo no estuviera fuera una situación distinta.
Le digo a mi hija, tengo dos hijas, una de 21 y una de 17. Y la de 21 ya se graduó, terapista de lenguaje. Y yo le dije a ella que está estudiando, ¿tú te piensas ir del país? Y me dijo, no. Y la otra, entonces ella me dice, mira, yo estudié terapia de lenguaje para ayudar a los sordos de la región central, hasta que yo no deje gente formada, yo no me voy. Y yo decía, nah, esa es mi hija, mano, esa es como yo. Y a la pequeña le dice, no todavía, hasta que no tenga una profesión no me voy. Esa está a punto de graduarse, pero está enamorada de las danzas, de las artes. Entonces, yo me imagino que si ella le dicen que se va para Conchinchina con su grupo de danza, ella va a ser feliz. Pero como no se van a ir, entonces ella dice que ella tampoco se mueve de aquí. Entonces, bueno, tengo mi raíz aquí, tengo mis frutos aquí, que son esos muchachos, y tengo mis viejos aquí. Entonces, bueno, ahí no tengo nada que estar inventando. Y tengo Claro, FAPEDI, que FAPEDI sí, no me produce económicamente, pero las satisfacciones son que no las recibiré en ningún otro lado. Entonces tengo un compromiso con esos ciegos, con esos sordos, con esas personas con discapacidad que sienten que cada vez que nosotros damos un curso le estamos prendiendo lucecitas a alguien que quizás los pueda ayudar a ellos después. Entonces me siento multiplicador y siento que el compromiso es mucho más grande. Entonces si antes no decidí irme, ahorita compadre menos, menos, no tengo Carmen, nada que buscar para otro lado. y hay una satisfacción tan grande que justamente cuando pertenecemos a una asociación, a una organización, la familia crece y crece, ¿verdad? ¿Cómo se Sí, multiplica esa familia? sí, sí, sí. Carmen, bueno, Entonces, nos llegó el tiempo de despedirnos, pero no sin antes vamos a hacer un juego de palabras. Te menciono palabras y frases y tú me dices lo primero que se venga a tu memoria. Una chuchu, fantasía de Carmen, una llega, fantasía. alcanzar la luna llena, pero en una moto. Vía playa La, hasta que llegue a la luna. la realidad de hoy en día de Carmen, ¿cuál es la realidad que vive Carmen hoy en día? Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por todo. ¿Por qué trabajas con niños con diversidad? Porque me encanta sentirme útil para con ellos. ¿Qué es la Universidad de Carabobo para Carmen? Una gran escuela, ¿Tus hijos? mi mayor orgullo. ¿Un don? Estoy orgullosísima de mi muchacha. ¿Un don de Carmen? La paciencia. Qué bueno. Bueno, Carmen, agradecidos por contar contigo, por estas palabras, por este tiempo que has dedicado para estar con nosotros. Recordarles que conversamos con la licenciada Carmen Mais, quien es trabajadora social, también magíster en orientación y especialista en dinámica de grupo. Recordarles también que nos vemos todos los lunes y jueves, hora Perú, 6 de la tarde, hora Venezuela, 7 de la noche. Y decirles que si conocen una persona excepcional como Carmen Mais, que nos contacte. Estaremos gustosos de conversar con ustedes y compartir momentos tan agradables como estos. Gracias, Carmen. Compártenos tus redes sociales, teléfono, Facebook. Ok, por acá nos consiguen como @Fapedi oficial, en Facebook como Fapedi Carabobo. Y bueno, estoy a la orden para todo el que me necesite. Que alguna respuesta llegue, aunque sea para llorar juntos, pero de que respondo, respondo. Y gracias por la invitación y por ese reconocimiento que me diste. Okay, bueno, hasta luego. Chao a todos. Gracias, Carmen. No, Cuídense. Éxitos. Hasta luego. Un gracias. abrazo.